Hola familia, ¿qué tal? Estamos muy emocionados de saber que visitas nuestro canal de YouTube. Te invitamos a suscribirte, sabemos que será de gran bendición para tu vida. Si necesitas más información, déjanos tu comentario y nosotros nos ponemos en contacto. Gracias y que disfrutes del servicio. Sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la Biblia, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, hermanos. Hermano, hoy recordamos el precioso sacrificio del Señor Jesucristo y bueno, que Dios habla en nuestras vidas y Dios ha puesto en mi corazón enseñar Isaías 53, ¿verdad? Isaías 53 y bueno, que Dios pueda hablarnos y recordar lo maravilloso que es nuestro Salvador. Amén. Padre, te doy gracias por lo bueno que tú eres. Bendice este tiempo. Edifica tu iglesia, Señor. Gracias porque nos has dado vida eterna a través de tu sacrificio. Gracias por tu amor, tu bondad y misericordia. Perdona nuestros pecados, nuestras fallas y prepara nuestro corazón, Señor, para honrarte, glorificarte, tenerlas en el Señor un momento más y para escuchar tu palabra. Danos un corazón digno del Evangelio y danos un corazón para ti y permítenos estar centrados en ti, no pensar en nada más, Señor, más que en concentrarnos en tu palabra. Bendice tu palabra, no vuelve vacía, toca corazones, sobren vidas y dame tu gracia para exponerla claramente, ser de bendición. Detrás de tu cruz esconde una vez más y bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Isaías 53, hermano, el profeta Isaías habla de este capítulo profetizando, hermano, la venida del Señor Jesucristo, profetizando que un día vendría el Mesías, profetizando y hablando de los padecimientos de Cristo. Es lo que habla Isaías 53. Escrito, hermanos, hace más de 3000 años, Isaías 53 profetiza cómo vendría el Mesías, cómo padecería y cómo, verdad, me encanta, mira el versículo 11, mira cómo el resultado de la salvación, de ese sacrificio, Isaías ve el fruto de esa aflicción, dice, léalo conmigo, Isaías 53, 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y dice, y quedará satisfecho. Dice la Biblia que el Señor, Isaías, veía que el fruto de ese padecimiento, de ese sacrificio, ve que quedaría satisfecho el Señor, hermanos. Amén. Este capítulo es el sufrimiento expiatorio de Cristo y la victoria que el Mesías tendría. Predice los sufrimientos del Mesías, de Cristo, del morir por nosotros y el resultado de ese sufrimiento, de ese sacrificio. Isaías 53:1, mire lo que dice ahí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo, dice, para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. El profeta predice y hace una pregunta en el versículo 1 y él pregunta en general, ¿quién? Isaías 53:1 dice, ¿quién? ¿Está conmigo, hermano? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El profeta pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio de un Mesías cuyo rostro parece estar más desfigurado que el de cualquier otro hombre, hermano? ¿Está conmigo? Dice Isaías, ¿quién va a creer a este anuncio de un Mesías que promete salvarnos y que su rostro parece estar más desfigurado que el de ningún cualquier hombre, hermano? ¿Está conmigo? De un Mesías que viene a ser sacrificado, angustiado, afligido. ¿Está conmigo, hermanos? Del Salvador del mundo. Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio de que este Mesías va a dar limpieza de pecados para todas las naciones? Isaías estaba ya profetizando que muchos no creerían a nuestra predicación, hermanos. Y es que es real, hermano. Hoy en día la gente no quiere nada con Dios. No quiere escuchar nada de Dios. Dice versículo 1, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha sentado y manifestado el brazo de Jehová? Ahorita voy a explicar eso. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos.
despreciado, desechado. ¿Entre quién, hermanos? Entre los hombres, dice la palabra de Dios. Isaías estaba profetizando que muchos no creerían a nuestra predicación. Es así, hermano, la gente de hoy en día no quiere creer, de verdad, creen más en el brujo, creen más en otras cosas, pero no creen a los ganadores de almas que van a predicarles el evangelio, hermanos. De hablarles de un Cristo resucitado que murió por ellos y que al tercer día resucitó. ¿Está conmigo, hermanos? Creen más otras cosas, pero no creen a los ganadores de almas que predican, hermano, el bendito evangelio del Señor Jesucristo. Dice, sobre quién se ha manifestado, Isaías 53:1, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Esa expresión de sobre quién se ha sentado el brazo de Jehová tiene que ver con el poder de Dios, hermano. Amén. Con el poder de Dios. El brazo de Jehová habla de su poder, de su fuerza sobre el Mesías, sobre el Señor Jesucristo. Pero vemos que Cristo sufrió por nosotros. ¿Está conmigo? Pero cómo el poder y fuerza del Señor se expresan no en medio de una fortaleza del Señor Jesucristo, sino que en medio de ese sufrimiento del Señor Jesucristo, el poder y la fortaleza del Señor fueron manifestadas en el Señor Jesucristo, hermanos. ¿Está conmigo, hermano? En ese sufrimiento de Cristo, el poder y la fuerza del Señor se mostraron, ¿verdad? Expresadamente, fueron visibles. Mira Mateo 27. Mira cómo el brazo de Jehová, el poder, la fortaleza del Señor fueron expresadas en el Señor Jesucristo en su sufrimiento. Mateo 27:41. Mateo capítulo 27, versículo 45. Disculpe, versículo 45. Mateo 27:45. ¿Lo tiene? Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Cristo clamando a su Padre, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber, pero los otros decían, veamos si viene Elías a liberarle. Lea conmigo versículo 50, todos juntos, 1, 2, 3. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre da la espalda a su Hijo, hermanos. ¿Está conmigo, hermano? La Trinidad, ¿verdad? Y por primera vez pareciera que no está unida, pero escúchame bien, ¿sabes qué es lo que pasa aquí? El Padre está dándole la fortaleza, el poder al Señor Jesucristo en ese momento. Amén, hermano. Y el Señor Jesucristo después dice, en tus manos entrego mi espíritu. Y al final dice, consumado es. Mateo 17:22. Mire lo que dice Mateo 17:22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Le matarán, mas al tercer día, ¿qué dice? Resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Los discípulos, hermano, se entristecen porque el Señor Jesucristo anuncia por primera vez, después de hacer tantos milagros, después de caminar sobre el mar. ¿Está conmigo, hermanos? Ahora les dice, ¿qué creen? Voy a morir. Los discípulos se entristecen y dicen, ¿pero por qué? Si tienes ese poder, esa fuerza, ¿cómo es que, verdad, no vas a poder librarte de la muerte? Y él dice, es necesario que el Cristo padezca y resucite al tercer día. Y ahí el brazo de Jehová, la fuerza y su poder reposando en su sufrimiento del Señor Jesucristo. Sin duda el Padre vio el pecado cargado en su Hijo, dio la espalda, pero el Señor Jesucristo se hizo obediente, dicen Hebreos, hasta la muerte y muerte de cruz. Y en su debilidad fue fuerte en su Padre. Mira Isaías 53:2. Sigamos, hermano, Isaías 53:2. Isaías 53:2. Isaías 53:2. Vea su Biblia, Isaías 53:2. Dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo. Dice, subirá cual renuevo delante de él. Jesús sin duda crecía, dice la palabra de Dios, ¿te acuerdas? En sabiduría y en estatura. ¿Te acuerdas, hermano? Es lo que el profeta está diciendo, subirá cual renuevo delante de él. Mira Lucas 2:52. Estoy explicando Isaías 53, hermano, ¿verdad? Lucas 2:52.
52. Saque un lápiz, marque su Biblia, hermano, ¿verdad? Para que usted pueda entender esto. Lucas 2:52. Subirá cual renuevo delante de él. Se refiere a este versículo, Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los. Eso se refiere a Isaías. Ve Isaías, el profeta Isaías al Mesías, y ve que ese Mesías crecería en gracia, en sabiduría, en estatura delante de todos los hombres. Subirá cual renuevo delante de él. Pero dice también Isaías 53:2. Subirá cual renuevo delante de él. Mira la expresión que usa ahora. Y como raíz de tierra, como raíz, ¿qué dice? De tierra seca. No es difícil pensar a qué se refiere, hermano, ¿verdad? Tú no puedes sembrar, hermano, en un lugar donde está todo seco o sabes que no se te va a dar la matita. ¿Está conmigo, hermano? Amén. El Señor Jesucristo nació en Galilea, en la Palestina, hermano, donde, ¿sabes cómo es ese lugar? Está seco, hermano. ¿Está conmigo, hermano? En Galilea de Palestina creció el Señor Jesucristo. Raíz de tierra seca quiere decir que en ese tiempo Galilea estaba ocupado por los romanos, hermano. Amén. Los líderes políticos, ¿verdad? En todas las cuestiones espirituales, políticas y nivel económico de vida estaba invadido por los romanos, hermanos. ¿Está conmigo, hermanos? Los romanos eran los que eran privilegiados. Amén. Entonces estaban ocupados por los romanos, invadidos en todas cuestiones espirituales, políticas y nivel económico. En realidad, Galilea era tierra seca, era un terreno seco. Dios nos muestra que Él puede sacar las cosas más maravillosas de la tierra seca, hermanos. Amén. Ahí creció y nació el Señor Jesucristo, un lugar invadido por los romanos, por los políticos romanos religiosos de ese tiempo, hermano, mostrando sus filosofías, su nivel económico de vida. ¿Está conmigo, hermano? Y ahí creció y nació el Señor Jesucristo como raíz de tierra seca. Allí creció el Señor Jesucristo y el profeta habla de Él. El versículo 2 de Isaías 53 nos da una clara imagen de cómo era el aspecto del Señor Jesucristo. Mira Isaías 53:2. Dice, subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni qué había. Hermano, mire, yo no sé por qué al Señor Jesucristo lo pintan en unas pinturas. ¿Está conmigo, hermano? Que la verdad parece afeminado, hermanos. ¿Está conmigo? La Biblia dice que en el Señor Jesucristo, a simple vista, físicamente, no había nada llamativo en él. No está diciendo, hermano, tampoco lo contrario. No se vaya a ese extremo, es que el Señor Jesucristo no era guapo. No, no estamos hablando de eso, hermanos. Amén. Estamos hablando que físicamente, en la apariencia del Señor Jesucristo, no había nada llamativo en él. Amén. Era un hombre general, hermanos. Amén. No, normal. ¿Está conmigo, hermano? ¿Cómo es el hombre mexicano, hermano? Amén, hermano. Ay, feo, fuerte y formal. ¿Sí vamos a escuchar? Amén, hermano. ¿Verdad? Entonces, hermano, el hombre judío, ¿verdad? Normal, era trabajador, era doctor. ¿Está conmigo, hermano? ¿Verdad? Bueno, usted ve, los judíos tienen ¿cómo se llaman estas? Las cejas muy grandes, hermano, ¿verdad? Es normal eso en un judío. ¿Está conmigo, hermano? Era un hombre normal, hermano, ¿verdad? No había ya nada llamativo en él físicamente. Pero Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Hoy recordamos, hermano, el Señor Jesucristo muriendo por nosotros, resucitando al tercer día, hermanos. Hermano, conocía al Señor tan íntimamente el dolor, y por ese dolor a Jesucristo se le podía llamar varón de dolores. Yo sé que mucha gente podría decirme aquí que ha sufrido, hermanos. Amén. Oh, pastor, es que usted no sabe cuánto he sufrido. No, hermanos. El Señor Jesucristo conocía tan íntimamente el dolor que se le podía llamar varón de dolores. La reacción de la gente al no haber algo llamativo en él, ¿qué hacía la gente? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y qué hacía la gente, hermano? Isaías 53:3. Isaías 53:3. Vamos a dejar los versículos en la pantalla. Dice, y como que escondimos de él el rostro. ¿Qué hacía la gente, hermanos? ¿Qué hacía la gente al ver al Señor Jesucristo? Se alejaba, hermanos. ¿Está conmigo? Escondía el rostro. ¿Qué hacía? Fue menospreciado, dice, y no le estimamos.
La reacción de la gente al no ver algo llamativo en el Señor Jesucristo se alejaba de Él. Es lo que escribe Isaías. Esto muestra cómo vive el hombre, hermano. Valora más la belleza física. ¿Está conmigo, hermano? Valora más el carisma de las personas. Valora más, hermano, cómo te cae lo que hace esa persona, aunque sea pecado. ¿Está conmigo? Que el mismo Dios. Esto muestra, hermano, lo que ve el hombre. ¿Qué hay de atractivo en Dios? Dice hoy la gente. Pues, ¿qué hay de atractivo en Dios? ¿Qué hay de atractivo en esta iglesia? No me dejan fumar, no me dejan tomar. ¿Qué hay de atractivo en Dios? Gente dice nada porque no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Amén. Pero si tan solo la gente fuera como la samaritana. ¿Está conmigo? Que la samaritana le dijo, Cristo le dice a la samaritana, si conocieras quién es el que te pide de beber, tú no solamente le darías de beber, sino que le pedirías. Si tan solo conocieran, hermano. Hay todo en el Señor Jesucristo. Amén, hermano. Y por su sacrificio vamos al cielo. ¿Está conmigo, hermanos? Isaías 53:4, sigamos. Ciertamente llevó Él nuestras, ¿qué, hermanos? Y sufrió nuestros, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Y Isaías habla de cómo Cristo tomó nuestra culpa, tomó la ira de Dios en sí mismo, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Que sin duda fue lo que Él hizo, pero está hablando de cómo Cristo tomó sobre Él todo nuestro dolor. Él hizo suyo nuestros dolores. ¿Alguien de aquí ha sufrido por algún familiar cercano? Amén. Levanta su mano. ¿Alguien, hermano? Todos aquí hemos sufrido por un familiar cercano. Amén. Y el Señor Jesucristo dice que ese dolor lo hizo suyo. Lo hizo personal contigo. Amén, hermano. Por eso, hermano, cuando pasa, dice David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque cuando ando ahí, hermano, dice David, yo sé que tú estarás. ¿Sabes quién está en medio de tu dolor? ¿Sabes quién está en medio de tu prueba? Cristo, hermanos. Amén. ¿Sabes quién entiende tu dolor? ¿Sabes quién entiende tu pena? ¿Sabes quién entiende tu carga? Cristo, hermanos. Él hizo suyo nuestros dolores, pero no solo nuestros dolores, Él hizo suya nuestras enfermedades. Los cargó sobre su espalda para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. ¿Cuánta gente cargando con dolor y tristeza hoy en día, hermano? ¿Está conmigo, hermano? Gente cargando con dolor, gente cargando con culpas, gente cargando con enfermedades, gente cargando con tristeza, cuando Jesús ya cargó con todo eso. Él no las quitó y muchos cristianos cargan cosas, no porque Cristo no las pueda cargar, sino porque no se liberan, hermanos. Porque muchos cristianos, ¿cómo les cuesta perdonar? Amén. ¿Cómo les cuesta descansar en Él y perdonar? Pero en la cruz Él hizo esto por cada uno de nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Sufrió nuestros dolores, cargó, hizo suyo nuestros dolores, cargó todo sobre su espalda. Pero versículo 4, y es 53:4, Isaías 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él sufrió por nosotros. ¿Está conmigo, hermanos? Hermano, cuando Cristo está clavado en la cruz, dice la palabra de Dios que un soldado tomó una lanza y lo picó en su costado, hermanos. Y cuando esa lanza salió, dice la Biblia que le salió pura agua, hermanos. ¿Por qué le salió agua y no sangre? Porque hablaba una vez con el hermano Neftalí, médicamente hablando, el agua de los pulmones le llegó hasta el corazón, hermano. Y el corazón dejó de bombear sangre. Y él por eso cuando lo pican en su costado sale agua, porque él derramó cada gota de su sangre por nosotros. Lo que usaban los soldados romanos para clavarlos en la cruz eran unos clavos, ¿verdad? De acero, ¿verdad? De 17 centímetros, hermano. Y se los clavaron en sus manos y en sus pies. Por más de 2 horas, Cristo estuvo colgado en la cruz. Yo no sé si alguna vez se le ha zafado un hombro, un hueso, pero a Cristo se le zafaron los hombros, hermano. Y por más de 2-3 horas para no morir asfixiado, hermano. Yo no sé si usted hace esto, hermano, pero se siente que usted se asfixia. Él, impulsándose con los clavos que tenía incrustados, tenía que hacer esto para no morir asfixiado.
Le pusieron una corona de espinas. Le dieron 39 latigazos, dice la Biblia, más uno, con unos látigos de punta de hueso y de fierro, que según el ánimo del soldado romano, dice que le pegaba, los clavos se le incrustaban en la piel, y cuando jalaba el soldado, la piel se le levantaba, se le desprendía. Salmo 22 dice la Biblia que Cristo está clavado en la cruz, y él dice con su boca, contados tengo mis huesos. Cristo podía contarse los huesos del cuerpo porque la carne se le levantó del cuerpo. Y nosotros le subimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él murió de esa manera, hermano, porque cargó el pecado de cada uno de nosotros. ¿Está conmigo, hermano? Él sufrió por nosotros. El hombre religioso ve a Jesús sufriendo, pero no entiende la razón del por qué ese sufrimiento. He visto películas donde hombres van y se hincan en la iglesia, está Cristo crucificado, pero no entienden el por qué ese sufrimiento. ¿Está conmigo, hermano? Solamente como que les da lástima, les da pena, sienten tristeza. ¿Amén, hermano? El cristiano no siente eso. Amén. El cristiano ve una obra maravillosa de redención y entiende, oh, gloria a su nombre, porque eso fue por mí. Amén. Para llevarme al cielo, para llevarme a la vida eterna, para que ahora, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El hombre religioso ve a Jesús en su sufrimiento, pero no entiende la razón del por qué. Versículo 5, Isaías 53:5. Isaías explica por qué ese sufrimiento. Mas el herido, ¿por qué sufrió de esta manera? Porque los clavos, los latigazos, ¿está conmigo? Isaías 53:5 dice el por qué. Léalo conmigo, participe. 1, 2, 3. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué los clavos? ¿Por qué los latigazos? ¿Por qué las bofetadas? ¿Por qué le escupieron en la cara? ¿Por qué lo mataron de esa manera? ¿Por qué lo crucificaron? Porque el herido fue por mis rebeliones. Amén, hermano. Fue molido por mis pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías explica el porqué de ese sufrimiento. ¿Y sabes qué pasa cuando tú lees Isaías 53:5? Dices, oh, fue por mí. ¿Por qué los clavos en la cruz? ¿Por qué lo crucificaron en la cruz? Por mis rebeldías, por mis pecados, por mis iniquidades. Fue en nuestro lugar donde Cristo, escúcheme bien, donde sufrió Cristo, hermano. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo fue azotado, literal. Mire Marcos 15. Cristo fue azotado, dice la palabra de Dios. Literalmente azotado. ¿Has azotado la puerta de tu casa, de una recámara o del carro? ¿Cómo le haces? ¡Ah! ¿Sí o no, hermano? La Biblia dice que Cristo literal fue azotado. Mire Marcos 15. Marcos 15:12. Marcos 15:12. Dice la palabra de Dios. Sígame con su vista hasta el 20. Dice Marcos 15:12. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga con del que llamáis rey de los judíos? Ellos volvieron a dar voces. ¿Qué dice? Crucifícale. Versículo 14. Marcos 15:14. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pues ellos gritaban aún más. ¿Qué decían? Crucifícale. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás, entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, convocaron a toda la compañía, le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban, dice, ¿en dónde? ¿En dónde le golpeaban, hermanos? Con una caña, y puestos de rodillas le hacían reverencias después de haberle escarnecido. Le desnudaron, hermano, amén. Yo he visto a Cristo que lo ponen, hermano, con un, podemos decirlo, ¿verdad? Tapando aquí, ¿verdad? Sus partes íntimas, pero no, hermano, el Señor Jesucristo estaba desnudo, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Dice, y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron. Literal, hermano, cuando sacas al perro, hermano, también le sacaron, ¿para qué? Para crucificarle. Fue por mí, fue por mis rebeldías, fue por mis pecados, fue por mis iniquidades. Cristo lo hizo por mí, hermano. Por su llaga de amor, por esos azotes, tú y yo tenemos salvación. Amén. Isaías 53:6. Sígueme, hermanos. Isaías 53:6.
Hermano, estoy enseñando pura Biblia, hermano. Ni siquiera estoy enseñando algo que fuera de, mire, Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermano, esta es nuestra necesidad de un Salvador. Amén. ¿Sabes por qué necesitamos un Salvador? Porque dice que todos nosotros andamos como descarriados, hermano. Amén. Yo antes de conocer a Cristo, yo no te puedo decir que mi vida era perfecta, hermano. Amén. No te puedo decir que mi vida, no, yo era íntegro, no, yo era honesto, no, yo no mentía, no, hermano. ¿Está conmigo? Antes de venir a Cristo, hermano, ¿cuántos no éramos bien tremendos, hermano? ¿Está conmigo, hermano? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando conozco a Cristo, entiendo y digo, necesito un Salvador porque estoy descarriado, porque yo me aparto por mi propio camino. Esta es nuestra necesidad de un Salvador, de la obra expiatoria de Cristo. Dice que somos como animales, hermano, testarudos, necios, rebeldes y que estamos extraviados. Nos pusimos en contra del camino de Dios para hacer las cosas a nuestro modo. ¿Qué hacíamos antes, hermano? Antes me pitaban, hermano, y las cosas las resolvía a mi modo. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Antes venían y me gritaban y como doña Florinda, hermano, ¿verdad? ¿Y qué hago ahora? Ahora entiendo que Cristo me dice que debo perdonar, que debo amar al prójimo. ¿Está conmigo, hermano? Que no debo andar peleando. Amén. Que no me debo bajar al mismo nivel que los otros. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Que todo lo puedo en Cristo. ¿Está conmigo, hermano? Ahora ya no actúo de la misma manera, pero dice la Biblia que andábamos descarriados, dice como ovejas, hablando literal que andábamos como animales, testarudos, necios, rebeldes. Cada uno de nosotros batallamos con algo, hermanos. Amén. Yo batallo con algo. ¿Está conmigo? Yo no soy perfecto, hermano. Yo batallo con algo. Todos batallamos con algo, pero ese pecado ya no tiene ventaja en mi vida. ¿Por qué? Porque un día yo el pecado lo quité del trono y ahí puse a Cristo. Amén. Ahora sirvo a Cristo y sigo ya no el camino del pecado, sino el camino de Cristo. Mira Lucas 19. Lucas 19:9. ¿Okay? Busca en tu Biblia Lucas 19:9. Lucas capítulo 19, versículo 9. Lucas 19, 9. ¿Lo tiene, hermano? ¿Sí está aquí, hermanos? Lucas 19:9 dice, Jesús le dijo, Lucas 19:9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino, léalo conmigo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios, hermanos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? La Biblia dice que Él cargó el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en Él el pecado. Isaías 53:6, léalo conmigo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó a su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermano, Cristo cargó, el Padre cargó en Él, el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Juan 17, mire Juan 17:1. Juan capítulo 17, versículo 1. Juan 17:1. Juan 17:1. ¿Lo tiene, hermano? Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mira versículo 14. Versículo 14, Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, ¿está conmigo? Sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20, léalo conmigo. Mas no ruego solamente por estos,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es el propósito, hermano, de predicar el evangelio, hermanos. Amén. Que la gente conozca a Jesús, lo que hizo por cada uno de nosotros. Es importante dar a conocer esta gran noticia. Amén, hermanos. Es importante hablarle a la gente de Cristo. Es importante decirle a la gente que Cristo resucitó. Isaías 53:7. Isaías 53:7. Véalo conmigo. Vaya, hermanos. Vaya a Isaías 53:7. Dice la palabra de Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado, dice, ¿a dónde? Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. A pesar del dolor, hermano, y sufrimiento de Cristo, él nunca abrió su boca para defenderse. Amén. La Biblia dice que él, cuando le maldecían, él permaneció en silencio. Cuando le golpeaban y le azotaban, él permanecía en silencio, no decía nada. Es importante, hermano, permaneció en silencio ante sus acusadores. Mira Marcos 15:2. Marcos 15:2. Marcos 15:2. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada me respondes? Mira que cuántas cosas te acusan. Mas Jesús, ni aun con eso, ¿qué dice? Respondió, de modo que Pilato se maravillaba ante sus acusadores, ante los que le azotaban, ante los que le golpeaban y le maldecían. Él no se defendía. Sin hablar nunca para defenderse, solo para glorificar a Dios. Sin duda Isaías 53:7 deja ver cómo fue su muerte, hermano. Pero no como un cordero indefenso que no podía defenderse. No es así. A veces pensamos en Cristo. ¿Está conmigo, hermano? Que cuando va de camino al Gólgota, que va cargando su cruz, pareciera que no podía defenderse. O pareciera que es indefenso. Pero no es así, hermano. Él tenía control de todo, hermano. Amén. Incluso ahí clavado en la cruz, agonizando. Incluso cuando iba cargando la cruz hasta el monte del Gólgota, él tenía control de todo. ¿Está conmigo, hermano? Él estaba en control de todo. No era como que estaba indefenso. No, hermano. Si él quería, ahí decía, está conmigo, hermano, que tiemble la tierra y amén, hermano. Amén. Pero él tenía control de todo. ¿Por qué? Porque era una obra, ¿verdad?, de redención por el pecador. Juan 10:11. Mire lo que dice Juan 10:11. Él no estaba indefenso. Él tenía control de todo. Juan 10:11, hermano. Dice la palabra de Dios. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las ovejas las dispersa. Versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla ¿a qué? A tomar. Versículo 18, léalo conmigo. Dice, 1, 2, 3. Nadie me la quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesucristo, hermano, no murió en la cruz porque se le saliera la sangre del cuerpo. Amén. Jesucristo no murió en la cruz, hermano, porque no pudiera respirar. ¿Está conmigo, hermano? Jesucristo no murió en la cruz porque lo golpearon y lo abofetearon. ¿Está conmigo? Jesucristo no murió en la cruz, hermano. Escúcheme bien, porque estuviera ahí agonizando. Jesucristo murió en la cruz porque Él dice, a mí nadie me quita la vida. Amén. Sino que yo, de mi voluntad, la pongo. Tengo el poder para poner mi vida, para darla y para volverla a tomar. ¿Está conmigo, hermano? Nadie me quita la vida, dice el Señor. Juan 19:11. Juan 19:11. Juan 19:11 dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Mira versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo, hermanos? Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Él solo permaneció en silencio.
Cristo no se defendió. ¿Está conmigo, hermano? Cristo jamás se defendió. Siempre habló, hermano, para glorificar al Padre, jamás para defenderse. Acabó la obra de redención por nosotros. Jesús no fue la víctima de las circunstancias, ni estuvo a merced del poder político militar. Mire Isaías 53. Isaías 53. Estoy terminando, hermanos. Isaías 53. Versículo 7. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mire versículo 10. Léalo conmigo. 1, 2, 3. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús no fue la víctima de las circunstancias, ni estuvo a merced del poder político militar. ¿Está conmigo, hermano? Sino que fue la obra planeada y ordenada del Señor. La Biblia dice que el Padre, Jehová, dice, quiso quebrantarlo, pero verá la voluntad de Jehová, verá la voluntad de Jehová y dice, será en su mano prosperada. Esto no fue el triunfo de Satanás, hermano. ¿Está conmigo? Cuando Cristo está en la cruz crucificado, no es el triunfo de Satanás, no es el triunfo de los hombres, no es el triunfo de los romanos, sino la victoria de Jesucristo, hermanos. ¿Sabe qué estaba pasando en ese momento cuando Cristo está clavado en la cruz? Segunda de Corintios 5:19. Segunda de Corintios 5:19. Miren nada más, Segunda de Corintios 5:19. Léalo conmigo, hermanos. ¿Qué estaba pasando en ese momento cuando Cristo está clavado en la cruz? Segunda de Corintios 5:19. Todos juntos leyendo. 1, 2, 3. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados. Esto estaba pasando en la cruz, hermanos. Amén. Ahora, el cristiano que es hijo de Dios y ha aceptado el sufrimiento de Cristo, puede decir lo que dice en 1 de Corintios 15, versículo 55. Mire 1 de Corintios 15. Vaya, hermanos, 1 de Corintios 15. Versículo 55. Lea estos versículos. Si tú eres hijo de Dios, eres cristiano y has aceptado el sufrimiento de Cristo, has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tú y yo podemos decir estos versículos. 1 Corintios 15, 55. Todos juntos leyendo. 1, 2, 3. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mira versículo 14. Versículo 14. 1 Corintios 15. Versículo 14. ¿Está conmigo? Y si Cristo nos resucitó, vana entonces en nuestra predicación, vana también en nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, ¿tampoco qué? Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20, léalo conmigo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén, hermano. Cristo ha resucitado. Miren 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois, y si no creísteis en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermano, mire para acá. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario,
Todo el Antiguo Testamento, tú puedes ver las ofrendas sacrificiales que hacían el pueblo de Israel. Ellos tomaron un corderito, hermano, ¿verdad? Desde el tiempo de Abraham, pero desde el tiempo de Moisés, las leyes levíticas, tú lo puedes ver. Y tomaban un cordero, hermano, y sacrificaban al cordero, hermano, ¿verdad? Al corderito, lo degollaban de aquí. Se chorraba la sangre sobre un altar de bronce. Y sobre ese altar de bronce, los del pueblo de Israel le prendían fuego al altar. Y cuando se prendía fuego a la sangre, hermano, dice que salía en ofrenda agradable a Jehová. Todo el Antiguo Testamento puedes ver esos tipos de ofrendas. Degollando un cordero. Estaban hablando de lo que sería Cristo. Juan el Bautista un día lo vio que venía en el río Jordán y le dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y era Jesucristo. Tú pensarás, a Dios le gusta la sangre. No, a Dios no le gusta la sangre. Lo que Dios está diciendo es que tú y yo necesitamos un sustituto para no sufrir la ira de Dios, el juicio de Dios. Y ese sustituto es Jesucristo, hermanos. Su sacrificio fue una vez y para siempre, hermano. Para el rescate de todos nosotros. Cristo vive, hermano. Él está vivo y Él viene otra vez. Mira versículo 11 y termino. Isaías 53. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie todos. Isaías 53, 11, por favor. Isaías 53, 11. Mira cómo termina el pasaje. Léalo conmigo. Isaías 53, 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, dice, ¿cómo? Dice que quedará satisfecho. Cada vez que él ve, hermano, ¿está conmigo? Un alma venir a Cristo y ve cómo esa alma cambia, hermano. Cristo dice, valió la pena. Cada vez que él ve cómo has cambiado, hermano, que ahora eres una nueva criatura, que las cosas viejas en tu vida pasaron. Él dice y voltea y te ve y dice, valió la pena. Valió la pena morir por Vane, valió la pena morir por Toño, valió la pena morir por Amador, ¿verdad? Valió la pena morir. ¿Está conmigo, hermano? Cristo nos ve y dice, valió la pena, estoy satisfecho. Mira cómo ha cambiado, mira cómo le está echando ganas. Mira cómo Él vive para mí. Mira Él cómo me honra. Mira Él cómo me glorifica. Mira esa familia. Yo la restauré. Valió la pena. Amén. Y amén, hermano. Eso es la salvación, hermano. Verá el fruto de su aflicción de su alma. Y Cristo dice, quedará satisfecho. Cada vez que Él ve mi vida, hermano. Cada vez que Él ve tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, ¿está conmigo? Él dice, valió la pena. ¿Está conmigo, hermano? Valió la pena. Eso es la obra de redención, es la obra de salvación. Hermano, vamos a orar, pero ¿por qué no agradece al Señor por ese sacrificio que hizo por cada uno de nosotros? No de manera religiosa, hermano, ¿verdad? ¿Está conmigo, hermano? Iba a decir algo, pero no, ¿verdad? Pero escúcheme bien, hermano, véalo y valora el sacrificio de Cristo, hermano. Amén, hermano. Él está vivo, Él vive y Él viene otra vez. Padre, te doy gracias por lo bueno que tú eres. Mi Dios, gracias por